por 2,34,5 más la temperatura 2. Cuidado con la nomenclatura. Esto no es tensión mecánica del ejercicio anterior. La temperatura 2 partido por 234,5 más la temperatura 1. Incógnita. Es una constante, un factor constante. ¿Ya? Entonces, tenemos el rho sub 0, sí, 14,0,1440. Tenemos la temperatura 2, sí, tenemos la temperatura 1, sí. Recuerden que sea. Suponemos que la temperatura de trabajo del conductor es de 75 grados centígrados y que la resistencia dada por el fabricante es a 20 grados centígrados. Entonces reemplazamos y nos queda que la resistencia del conductor es 0,3502 ohm. ¿Pero eso por qué era por 2? ¿Es una constante? ¿No? Ah, por los 2 kilómetros. Pero ¿cómo se conoce? O sea, porque ahí sale una fórmula y abajo sale otra. El 2, ¿cómo lo podríamos agregar? Esta es la misma fórmula. Lo que pasa es que el rho es por kilómetro. Entonces, como son 2 kilómetros, yo tengo que agregar la cantidad de kilómetros. La corriente y las pérdidas de potencia a la hora de la demanda máxima es. La corriente máxima es la potencia máxima del transformador partido por el voltaje línea a línea por raíz de 3. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos 3 líneas. Me voy a ir a la trifásica. Nosotros tenemos 380 entre RT y ST. Pero cuando quiero sacar el voltaje total, esos 380 lo tengo que multiplicar por raíz de 3. Entonces, cuando hablamos de voltaje línea a línea, en este caso son los 12 kilovolts. Y la potencia máxima eran 1,5 megavolt ampere. Porque eso es que, recuerden que el transformador era 2 megavolt ampere de capacidad. Pero la potencia máxima que estamos sacando era 1,5 megavolt ampere. Creo que ahora el voltaje de línea a línea es el voltaje que recibe el transformador. Que recibe el transformador. El voltaje máximo, ¿verdad? Ah, El máximo de recibo. 3 líneas, la resistencia por la corriente máxima al cuadrado que calculamos acá. Es decir, 3 por, en este caso 0,3502 por 72,7 al cuadrado. Y eso nos da 5,472 kilowatts. La potencia es en kilowatt, la energía kilowatt hora. Después nos piden el factor de pérdidas y las pérdidas de energía mensuales de la línea. El factor de pérdida es el factor de carga al cuadrado, que estaba dado por el enunciado del ejercicio. El factor de carga es 0,5. 0,5 al cuadrado, 0,25. Por lo tanto, la pérdida de energía de la línea es igual a las pérdidas de potencia de la línea que calculamos anteriormente por el factor de pérdida que calculamos acá, y esa que no hay ni temperatura 1, ni temperatura 2, ni tensión de carga, ni tensión de carga, ni de ruptura, de nada. Es tiempo. Y nos están pidiendo mensuales. Y la energía se calcula por horas. Entonces, nosotros vamos a poner que es 5,472 kilowatts por 0,25, que es el factor de carga, por 24 horas por 30 días. Y eso nos da un total de pérdida de energía en la línea de 984,96 kilowatts hora. Si fuera por año, sería 24 por 30 por 12. Me cagaste ejercicio. Por acá. Sí. Sería 24 por 30, y ahí tenemos el mes por 12. El factor de utilización del transformador. El factor de utilización que sostuvo es igual a la potencia máxima que le ocupamos al transformador partido por la capacidad del transformador. Es decir, 1,5 partido por 2, que es igual a 0,75. Vuelvo al ejercicio anterior. Esto está en
kilovolt-ampere se simplifica, por lo tanto ese factor de utilización es adimensional, es un número solamente. Las pérdidas de potencia del transformador son la pérdida del trafo, que es igual a las pérdidas en el núcleo por el factor de utilización al cuadrado por las pérdidas del cobre nominal. La pérdida del núcleo nos la daba el enunciado, 4 kilowatts. El factor de utilización lo sacamos acá, 0,75 al cuadrado. Y las pérdidas del cobre nominal eran 20, que también lo daba el enunciado. Por lo tanto, 15,25 kilowatts son las pérdidas de potencia en el tráfico. Las pérdidas de energía mensual en el transformador son las pérdidas de energía en el campo, es igual a las pérdidas de potencia en el tráfico, más el factor de utilización al cuadrado, más las pérdidas del cobre nominal por el factor de pérdidas, por el tiempo. Recordemos que el factor de pérdida era 0,25, efectivamente. Entonces, 4, que nos da el enunciado, las pérdidas del núcleo, 0,75, factor de utilización que calculamos aquí al cuadrado, por 20, que es la pérdida del cobre, también dadas por el enunciado, por 0,25, que es el factor de pérdidas, que lo habíamos calculado anteriormente, por 24 por 30. Miren, yo puedo insistir, pérdidas, kilowatt, energía, kilowatt hora. Las pérdidas de energía en el tráfico son 4.904 kilowatt hora. Después nos piden las pérdidas de potencia totales mensuales en la línea y en el transformador. Agarramos las pérdidas de potencia en la línea, agarramos la potencia del campo y las sumamos. Es simple. Lo mismo con las pérdidas totales de energía en la línea del campo. Las sumamos. Las pérdidas totales de energía totales anuales en la línea y en el transformador de energía es esta mensual por 12. Ahí creo que tendría que ser punto, ¿no? Después nos dice, de la tabla del peso conductor del cobre es 1146. Por lo tanto, esa no es una corriente subcero, no es una corriente de operación, es una inversión inicial. Es I sub 0, pero como inversión inicial. Y la inversión inicial es el valor del conductor por el peso total. Y el valor del conductor habíamos dicho que era 3.000 pesos. 3.000 pesos. ¿Y por qué por 2? ¿Y por qué por 3? Perfecto. ¿Ya? ¿Y por qué el 146? El pesa bloqueo por kilómetro. Y nos da 20.628.000 pesos de inversión inicial. Y el costo mensual y anual de las pérdidas es las pérdidas de la línea por el cargo más las pérdidas de energía de la línea por el cargo. Valores que también se entregaron en el enunciado. Uno era 300 para eso, 350 y otro era 60. Perdón, 3.560. Entonces, las pérdidas, el costo mensual en la línea es esto, y el anual es el mensual por 12, es esto. Esas son las pérdidas en la línea. El valor actual de costos, el valor actual de costos, DAC. Y esto tiene una fórmula que también se puede asustar, pero se lo puede decir. El valor actual de costos es la inversión inicial más la sumatoria de N1 a N igual 10 de las pérdidas del costo anual partido por 1 más R elevado a N, donde R es la tasa de no me acuerdo cuál es el monto, voy a ver un poquito, todavía. Es hasta 10. La sumatoria de n igual 1 hasta 10 porque están pidiendo un umbral de 10 años, un horizonte de 10 años, y la tasa de actualización es el 10%. ¿Ya? Y R es la tasa de actualización. Entonces, si nosotros reemplazamos acá, es la inversión inicial más la sumatoria de n igual 1 a n10 igual 10, porque son 10 años de
horizonte del costo anual partido por 1 más la tasa elevado a n. Entonces la tasa se coloca al 10% o se coloca al 10%. ¿Cómo no? 10% es lo mismo que 0,1. ¿Ya? Entonces, el costo anual era, aquí teníamos la inversión inicial, aquí teníamos el costo anual, 1 más 0,1 es la tasa elevado a n. Entonces, en el fondo yo tengo que hacer 10 operaciones como esta, pero aquí lo voy cambiando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y eso me va a dar un valor igual a eso. Esos 10 operaciones serían una cada año. Una cada año. Después esas 10 operaciones se suman entre ellas. Se suman entre ellas y se le suman a la inversión inicial. Entonces, el valor actual de costo, es decir, en 10 años más, el costo real sería 26.394.211 pesos. Si se necesita hacer el estudio económico entre el conductor de cobre de 127 milímetros cuadrados y el que sigue de mayor sección, que es de 152 milímetros cuadrados, debe calcularse el DAC en este nuevo conductor que va a tener menor resistencia, por tanto menores pérdidas y menor costo de las pérdidas, pero hay que hacer una inversión inicial mayor. Y es el juego que uno tiene que hacer. O sea, ya elegimos la sección del conductor por capacidad, por todo, ya, pero por las pérdidas, ¿qué me conviene más? ¿Invertir un poco más en conductor y va a tener menos pérdidas? ¿O invierto menos en conductor y aunque tenga más pérdidas, igual va a ser menos que la inversión en un conductor de mayor sección? Eso es el ejercicio de la segunda pata, es pérdidas.